Y Sí, Pero el está sonido, terminado. todos apagaron sus teléfonos, pusieron Sí, sí. silencio. ¿Sí? Bueno, dígame. Dale. Necesito que me digas tu nombre completo y apellido. Mi nombre es Damián Washington Riveros. Fecha y lugar de nacimiento. Nací en la provincia de San Juan, un 27 de junio del año 1956. ¿Y cómo está constituida tu familia? Cuando yo nací era mamá, papá y yo nada más. Ahora en la actualidad una esposa y 2 hijos. Contame algo sobre tu participación en las Fuerzas Armadas. Cuando ingresaste, la edad que tenías. Yo ingreso a la Armada Argentina un 16 de febrero del año 1972. Estuve en la Escuela de Mecánica de la Armada durante 3 años. En ese periodo de tiempo sucedieron en este país también cosas que fueron importantes, como por ejemplo había un gobierno de facto en el año 72 y después asume Cámpora allá con un gobierno democrático que hace su posterior llegada de Perón nuevamente a la Argentina y todo eso ocurre mientras yo estoy cursando los estudios en la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, asume también Perón como presidente, hace su tercera presidencia en este país y también muere en el 74. Mi permanencia en la Escuela de Mecánica fue los años 72, 73 y 74. Después de ahí ya fui trasladado a la base naval de Puerto Belgrano, que está distante 25 kilómetros de Bahía Blanca, y mi primer destino es un taller, debido a la especialidad que yo tenía. Durante los 3 años que estuve en la Escuela de Mecánica de la Armada, me convierto en lo que sería un mecánico en sistemas electrónicos de armas submarinas. Esa era la especialidad que yo tenía en la Armada. Mi primer destino fue el taller de armas navales de la base naval Puerto Belgrano, en donde estuve 1 año, para después ser transferido a un buque de superficie, un destructor, que fue el destructor Buchar, tipo Fletcher de la Segunda Guerra Mundial, de origen americano. Y fue en ese momento que llegó una delegación en búsqueda de voluntarios para integrar la fuerza de submarinos. O sea, literalmente hablando, para ser submarinista. Me anoté, como otros tantos que se anotaron ahí en ese destructor en el que estábamos. Para que ustedes tengan una idea, eran una tripulación de unos 230 personas más o menos, y nos habremos anotado 70 aproximadamente. A fin de año, cuando sale nuevamente el listado de los pases, me encuentro con la noticia de que fui aceptado para formar parte de la Fuerza de Submarinos. Eso ya ocurre en el año 77 y yo ingreso a la Escuela de Submarinos el 16 de febrero del año 1977. Ahí tengo que hacer, previo a pasar las actividades físicas que son necesarias para saber si uno puede ser submarinista. No quiere decir de que seamos personas superdotadas, ¿no? Pero bueno, hay ciertos criterios que se manejan en los cuales son necesarios no poseer claustrofobia, por ejemplo, no tener problemas de corazón, no tener los tímpanos fisurados. Son detalles, pero que hacen a lo que sería la posterior vida dentro de un submarino. Pasado todos esos exámenes y corroborado de que estaba perfectamente normal, se inicia la etapa de adiestramiento y estudio, que es bastante singular porque, por ejemplo, se desarrollan actividades dentro de la escuela
donde uno tiene que adaptarse no solamente a la especialidad que uno tiene, sino aprender otras especialidades. Por ejemplo, yo que pertenecía a la parte de armas, tenía que saber electricidad, máquinas, comunicaciones, navegación, debido a que repercute cuando uno está dentro del submarino. O sea, no solamente se desarrolla dentro de lo que es su parte profesional. Y bueno, un año de estudio y termino como yo quería. Primero en el curso y el premio que recibí fue elegir dónde quería ir y elegí uno de los 2 submarinos más nuevos que habían en ese momento, que era el submarino Salta. En ese momento habían 4 submarinos. Estaba el Salta y el San Luis, que habían sido comprados a Alemania y ensamblados acá en la Argentina, y el Santa Fe y el Santiago del Estero, que pertenecían a la clase Guppy de la Segunda Guerra Mundial en sí también, comprados a Estados Unidos. Y bueno, empecé a navegar en el submarino Salta. Me quedé 1 año, 2 años, 3 años navegando en el mismo submarino. En el año 78 yo tengo lo que vendría a ser mi primera campaña de guerra, que fue con el conflicto del Beagle, y con una duración de 50 días, porque salí de Mar del Plata un 30 de noviembre del 78 y regresé el 19 de enero del 79. 50 días intensos de navegación, llegando a estar en el Pacífico, más o menos a la altura de Puerto Montt, lo que sería en Chile. Y bueno, estábamos a la espera de lo que posiblemente iba a ser una guerra con el país vecino, con los chilenos. Y estábamos bien preparados en ese momento. O sea, para mí, una experiencia nueva, ya a poco de ser submarinista, encontrarme con una acción donde me había preparado, pero básicamente con los libros. O sea, no había todavía mucha experiencia en lo que se refiere a adiestramiento en navegaciones. Pero fue importante, fue importante. Bueno, importante también haber transcurrido, como les dije, si ustedes más o menos se dan cuenta de la fecha, estamos hablando entre el 30 de noviembre y el 19 de enero. Y bueno, me tocó el 24 de diciembre, el 25, fin de año, los Reyes Magos también, a 75 metros de profundidad en el Océano Pacífico, que no es poco. Y que lo disfruté también porque, bueno, no todas las personas tienen esa oportunidad. Es algo único y que quedó reflejado para siempre en mi vida. Después de ahí, del 78, 79 y 80 sigo en el submarino Salta. 81 me pasan al submarino Santiago del Estero, pero el Santiago del Estero ya prácticamente no navegaba. Entonces hacía participación con el submarino Santa Fe y yo podía navegar en el submarino Santa Fe, lo cual ya indicaba a las claras que en el año 81 ya estaba predestinado a que iba a estar en Malvinas, porque a Malvinas se destacaron solamente 2 submarinos, el Santa Fe, que hizo el primer viaje en la toma para el 2 de abril, regresa nuevamente a Mar del Plata y después lleva un cargamento de comandos que los tenía que transportar hasta las islas, hasta Great Beacon, y bueno, ahí hace el segundo viaje en el submarino, llega, entrega todo el cargamento y cuando está por salir de la caleta, porque es una caleta donde está Great Beacon, cuando está por salir de la caleta es avistado por un helicóptero inglés. Estamos hablando del 28 de abril. Normalmente lo que concierne a la guerra de Malvinas es del 1 de mayo en adelante. Pero bueno, ya estuvieron estas acciones de hostigamiento, de tal manera de que
se ocuparon otro helicóptero más para tratar de que el submarino no pudiera ganar profundidad y se escapara de esa caleta. Así que lo llevaron nuevamente al muelle de Grytviken y en ese muelle ya prácticamente no había más nada que hacer, dado de que le habían tirado con cohetes, torpedos, estaba bastante dañado el submarino y hay que ofrecer una rendición ahí. En ese lugar también por reflotarlo al submarino, ya en manos de los ingleses, muere un suboficial, que fue el suboficial Artuso, que es el único argentino que también está en Grytviken enterrado. Y se produce o sea, en realidad lo matan por error, porque él estaba haciendo una maniobra para reflotar el submarino y creyeron de que iba a buscar una arma o algo por el estilo, o sea, estaban ya custodiados. Y bueno, lo mataron. Después, con el tiempo, Inglaterra se hizo cargo de esa muerte, la reconoció y la pagó. Bueno, pero no había dinero suficiente para pagar esa vida. Son cosas que suceden en la guerra. Ya el submarino Santa Fe no regresó. Quedó ahí en las Georgias, en Grytviken, y me toca la parte mía, que es que nosotros salimos a navegar, pero ya el 11 de abril del año 1982, cuando las islas ya habían sido tomadas. ¿Qué recuerdas Dame de...? un segundo. Perdón que me meta, pero se cayó acá atrás una cosa de la escenografía y se nota. Ah, bueno. Cortamos un segundo porque tenemos. ¿Qué recuerdas del 2 de abril? ¿Dónde está? El 2 de abril. El 2 de abril yo estaba en la base naval de Mar del Plata. Era un día, o sea, los días anteriores al 2 de abril habían sido días normales de trabajo. Consecuentemente, la sorpresa fue en la mañana, cuando los medios empezaron a difundir que se habían recuperado las Islas Malvinas. Fue una noticia sorprendente, porque se hizo todo bajo el mayor silencio, entonces no estábamos enterados de las actividades. Sí lo habíamos visto zarpar al submarino Santa Fe días anteriores, pero nadie sabía exactamente dónde estaba. Era como que se habían roto las comunicaciones entre el submarino y la base. Los familiares preguntaban, yo recuerdo que habían compañeros míos en los cuales las esposas, por ejemplo, me preguntaban qué era lo que estaba sucediendo, por qué, y no tenía respuestas acertadas. Hasta que, bueno, el 2 de abril comprendimos cuál había sido la misión que había tenido el submarino. En lo que a mí concierne, bueno, yo ya estaba destinado al submarino San Luis y nada, o sea, era como que no nos había tocado, no teníamos realmente un efecto que nos dijese, bueno, participaron de la recuperación de las islas, todo. No, lo que sí, 2 días, 3 días después, las cosas empezaron a cambiar. Y cambiaron porque nuestros turnos de trabajo se volvieron nocturnos. No trabajábamos de día. Y dentro del submarino se empezó a hacer carga de combustible, víveres, torpedos. La cantidad que se embarcaba daba lugar a pensar de que era para una navegación bastante larga. Prácticamente dentro del submarino no había lugar en donde no hubiese algo que fuera, ya sea de víveres, algo que ocupara ese lugarcito. O sea, teníamos los espacios muy reducidos. Y bueno, como les digo, trabajábamos de noche
y cuando estaba por amanecer se desarmaba todo lo que hubiese armado que fuera a la vista, y cuando amanecía estaba el submarino ahí puesto en la base como si nada hubiese pasado. En Mar del Plata, por ejemplo, son muy visibles los submarinos. Frente a la base hay un campo de golf bastante grande, justamente se llama Hoyo 18, y se ve hacia la base. Pasa un bulevar también que es bastante amplio, está el muelle comercial, al lado está Playa Grande, o sea de que se ve desde todos los ángulos, se ven los submarinos. Pero de día el submarino San Luis que estaba ahí, y estaba el Salta también, y el Santiago del Estero, era como que no pasaba nada, que estaba todo normal. Y eso fue hasta el día 11 de abril. El día 11 de abril, previo a una selección que hubo del personal para navegar, éramos 35 los que integrábamos la dotación completa, incluido el comandante. Salimos prácticamente a las 20 horas del día 11 de abril, zarpamos sin saber a dónde íbamos, porque las órdenes habían sido entregadas al comandante y solamente las podía abrir y leer y saber a dónde íbamos una vez que nos fuéramos en profundidad. Y para eso había que esperar unas 2 horas más o menos cuando salíamos a mar abierto, y ya cuando estuvimos en profundidad el comandante rompió las órdenes, o sea, rompe el sobre y se fija hacia dónde. Y bueno, el primer destino que tuvimos era hacia el sur, frente a las costas de Chubut prácticamente. Ese fue el primer destino que tuvimos. Y eso lo aprovechamos para poner el submarino a punto, para adiestrarnos más. De todas maneras, se van a dar cuenta después que hay un antes y un después. Y eso lo marca el 1 de mayo. Cuando nosotros navegábamos después del 11 de abril y estábamos navegando hacia el sur, la tripulación completa, todos, gozábamos, como quien dice, de una paz tremenda, no teníamos ansiedades, no había nada que nos molestara. Nosotros pensábamos que la parte diplomática era la que se iba a hacer cargo ya del tema de Malvinas y que no iba a pasar a mayores. O sea, nosotros íbamos como una unidad preventiva nada más, como que teníamos que estar presentes, pero nada más. Seguramente en cualquier momento nos ordenaban retornar. Bueno, la historia indica que no fue así, realmente no fue así. ¿Cómo sentís que te atravesó la guerra? O si quieres contar alguna de tus experiencias en la guerra, o sea, a partir del 1 de mayo ya. Bien, la guerra en sí, sigo manteniendo los conceptos que me fueron enseñados en realidad. Una guerra no le hace bien a nadie, no es buena, y es mentira de que alguien sale ganando. En una guerra todos pierden. Es la realidad. Hay que tomarlo de esa manera. Ahora, en mi persona particularmente, y también puedo hablar por los 30, creo que son, de mis compañeros del submarino del año 1982, que aún están vivos, la guerra es, como les decía a ustedes, es un antes marcó un antes y un después. Porque cuando nosotros, el 1 de mayo, atacamos a la primer fragata que se nos presentó, que no la buscamos, porque fue un grupo que venía navegando en dirección este-oeste, y en el norte de las Islas Malvinas, la relación que tenía en realidad era de que esa fuerza quería entrar en el estrecho San Carlos, sabía bien de que por
por la parte de Puerto Stanley, como ellos conocían, su puerto principal en las Islas Malvinas, no iban a poder lograrlo. Y era verdad que no lo iban a poder lograr porque estaba todo minado, esa entrada, que era Puerto Argentino para nosotros en ese momento, estaba minado e incluso el custodiado, porque en Malvinas, ahí es donde está Puerto Argentino, muy cerca del Puerto Argentino está el aeropuerto también, que después en la historia de la guerra de Malvinas tuvo una participación fundamental. Es más, trataron de destruirlo los mismos aviones ingleses a ese aeropuerto para que no se pudiera utilizar y en algún momento los argentinos le hicieron creer que estaba destruido, pero estaba pintado nada más como que tenía agujeros y no era en realidad, que no estaba destruido. Bueno, pero la guerra en sí a las personas. Yo me he basado en la experiencia ya después de 40 años de lo que fue esa guerra y hay muchos conceptos que pude adquirir, en especial conocer la verdadera historia de Malvinas, porque cuando yo fui al colegio no me enseñaron lo que era Malvinas. Realmente no tenía un conocimiento cabal de esas dos islas, dos islas entre comillas. Malvinas en realidad está conformada por dos islas grandes y alrededor de unos 200 islotes, separadas entre sí por un estrecho nada más. Pero no sabía exactamente ni su historia, ni los grandes acontecimientos que sucedieron, ni por qué sucedieron, no lo pude estudiar a eso. Y realmente tengo estudios que llegaron a ser hasta universitarios, entonces me llenó de pasión después, con el correr de los años, de querer saber íntimamente qué era lo que había sucedido. En mi persona tuvo un efecto, ¿cómo lo podría decir? Un efecto más nacionalista. Realmente yo estoy orgulloso de haber participado en ese conflicto bélico. Es el orgullo más grande que tengo en mi vida, pero también la educación recibida hizo que comprendiera lo que era realmente patria, lo que es la patria realmente, lo que a mí me gustaría que los demás también pudieran apreciar, todo lo que conforma la patria. Porque muchas veces la gente se confunde con la patria como que es el territorio de donde uno habita, y yo estoy convencido de que es la gente también que lo habita. Eso es la patria de uno, no solamente el lugar donde uno nació. Me tocó nacer en la República Argentina y estoy orgulloso de haber nacido en este país, con todo lo que tiene. Pero esos conceptos realmente los tomé después de esta guerra, porque aparentemente hay que sufrir a veces un impacto profundo para descubrir lo que uno vale o lo que uno tiene. Esto es exactamente como cuando uno tiene sed y agarra agua con las manos. Si no la tomas inmediatamente se escurre entre los dedos. Y cuando pierdes esa agua, que quizás era la única que tenías para beber, ahí es cuando la valoras. Le tomás el valor que realmente representa. Bueno, en este caso, eso es lo que representa para mí haber estado en la guerra. Y de ahí nacieron ciertas preguntas que yo mismo me hice, que decía, bueno, a ver, hay un grupo de gente que existe en este país y que fueron los que estuvieron en la gesta de Malvinas. Gobierno, gente, tomó el nombre de Malvinas en algún momento como estandarte o como promesa o lo que sea. Y había un grupo de gente que eran los verdaderos actores de Malvinas que estaban buscando solución a sus problemas. Bueno, todo eso hizo que se conformara una especie de movimiento. Un movimiento que nosotros, los que estuvimos en Malvinas, llamamos malvinizar.
Pero ¿cómo nace ese concepto? Y nace de una pregunta, pero tal vez un poco tonta, pero acertada a la vez. Porque nosotros decíamos, somos los actores de Malvinas, estuvimos ahí. Estamos entre medio de muchas personas que incluso caminando todos los días entre ellas no saben quiénes somos, realmente no saben. Pero tratamos de malvinizar, nosotros tratamos de malvinizar, y está bueno. Y luchamos por derechos también que nos corresponden, y también está bueno. Pero, ¿qué va a pasar el día que muera el último veterano de guerra de Malvinas? Está. Terminó ahí todo, ahí quedó. No existe más Malvinas, a nadie más le importa. Y eso es lo que tratamos de hacer, que sí importe, que le importe a las personas que nos escuchan, que les importe, como yo al hacer esta parte de malvinización, he estado en colegios secundarios, primarios, en universidades, en legislatura, en tribunales, en distintos municipios, en distintos lugares de la República Argentina. He hablado en Buenos Aires, en Capital Federal, he estado en Mendoza, en San Juan, en Tucumán, acá en Córdoba, muchísimo también. Y pertenezco a una entidad que también está acá en Córdoba, que es la Casa del Veterano de Guerra, y ahí nos conformamos y estamos como si fuéramos como con juguete nuevo, porque cuando nos encontramos, todos los que participamos en la guerra hablamos el mismo idioma, pero más importante que hablar el mismo idioma es esa hermandad que se conformó, porque ya no somos personas distantes, ya no nos juntamos como soldados, como suboficiales, como oficiales, como de Fuerza Aérea, de Gendarmería, de Prefectura, de la Armada. No, nos juntamos como veteranos de guerra y creemos positivamente de que es el verdadero fin. Entonces, eso es lo que a mí me produjo la guerra. Un orgullo tremendo, un conocimiento profundo de poder hablar no solamente de la guerra, porque está bien, es un hecho que no lo voy a olvidar nunca jamás. Yo estuve 11 días en combate activo con la Fuerza Antisubmarina de Inglaterra, que son las mejores del mundo, y reconozco que son las mejores del mundo, pero a nuestros submarinos no lo pudieron detectar nunca. Y para ellos perdieron. En ese acto perdieron. Perdieron ante los ojos del mundo. Porque ¿cómo es posible que se repitiera la historia de David venciendo a Goliat? Claro, algo tan pequeño que venza algo tan grande. Es por eso de que yo, son las cosas que me dejó a mí esta guerra. El poder hablar, el poder sentirme cómodo siendo veterano de guerra, y por lógica, como actué dentro de un submarino, podré ser cualquier cosa en la vida, pero jamás dejaré de ser submarinista. En el transcurso de la guerra, ¿tuviste algún contacto o comunicación con tu familia? Durante la guerra no tuve ningún contacto con mi familia. De todas maneras, la fuerza de submarinos trabaja de una forma que previene todo lo que puede llegar a suceder. Para que ustedes lo entiendan, en determinado momento yo firmé papeles que en caso de que si no regresaba, se le pasara la pensión a la persona que yo se la destinaba. En ese caso yo era soltero en ese tiempo, se lo había dejado todo a mi madre, e incluso por el tiempo que yo salía a navegar, los sueldos que yo percibía como militar en ese momento también se lo tenían que destinar a ella.
ellos, mis familiares, se enteraron de esa manera y mucho tiempo después de que yo estaba en Malvinas, sin saber la suerte que yo corría. Incluso con el tiempo me enteré de que cuando nosotros estuvimos en combate perdimos comunicación con el continente, pero porque no podíamos comunicarnos, dado a que ni siquiera podíamos sacar las antenas de comunicación. Entonces, en ese tiempo se usaba mucho, con el tema de la guerra en Malvinas, de los famosos comunicados. Comunicado número 1, comunicado número 2, ahí decían, por ejemplo, bueno, el buque Isla de los Estados fue hundido en el estrecho de San Carlos por las fuerzas inglesas. Entonces la gente ya sabía, los familiares, que tenía gente en el Isla de los Estados, que era un buque de transporte en realidad, que ya estaba hundido y que posiblemente había gente que estaba muerta. En el caso nuestro no podíamos comunicarnos y ocurrió un hecho de que nos habían dado un plazo, o mejor dicho, habían impuesto un plazo para largar el comunicado diciendo que el submarino San Luis estaba desaparecido. Ese plazo tenía 48 horas de espera aproximadamente, en los cuales se iban a completar más o menos unos 6 días de la última comunicación nuestra. 2 horas antes que venciera ese plazo, hubo una comunicación general para las distintas unidades de la Armada y el submarino San Luis pudo dar el ok. El ok que daba el submarino San Luis en realidad era con el número que tenía el submarino. Era el S-32, el submarino San Luis. Entonces, largó al aire S-32. Fue una sorpresa tremenda, nos relataron después, fue una sorpresa tremenda de que respondiera el 32, que largaron un nuevo mensaje. Pero el nuevo mensaje estaba cifrado y lo que decía el mensaje era para que respondiera solamente el S-32. Y volvimos a responder. Así que con eso nos salvamos de que largaran el comunicado de que nosotros habíamos desaparecido de acción. ¿Cómo fue el trato con tus superiores y tus compañeros? ¿En la unidad? Es característico la unidad o sea, el comportamiento que tienen los submarinistas. Mucha gente que no conoce realmente lo que es la vida dentro de un submarino o lo que es la vida como submarinista, y doy fe de que mucha gente no lo conoce porque me ha tocado hablar con otras personas y no sabían exactamente de la vida de un submarino, pero es muy especial. En primer lugar, quiero destacar de que ser submarinista es muy voluntario, muy voluntario. Sin embargo, dentro de la Armada Argentina está considerado como un trabajo de muy alto riesgo las 24 horas del día. Para que tengan ustedes un conocimiento más de este tema, van a tener que pensar en lo que le pasó al submarino San Juan. En tiempo de paz, murieron 44 tripulantes. Ahí está lo que es el valor del alto riesgo. Claro, cuando uno es voluntario y se sumerge en ese mundo, valga la redundancia, ¿no? Se sumerge en ese mundo, uno las acepta y está convencido de lo que está haciendo es perfecto. Tal es así de que alguna vez me hicieron una pregunta referente a qué sentía yo de estar dentro de un submarino y dije una frase de que la voy a seguir manteniendo porque me salió espontánea. Le dije de que aún en tiempos de guerra fue el lugar donde encontré la paz más grande del mundo. Y bueno, el trato con los superiores y con mis compañeros, cuando el submarino se sumerge, es como que todas las jinetas desaparecen. Sabemos quién es el que comanda, sabemos quiénes son los oficiales,
y el resto son todos nuestros compañeros, a pesar de tener un poco más de grado, pero es una cuestión circunstancial nada más. Sin faltar el respeto, como corresponde, convivimos y no es fácil convivir durante tantos días, y menos en tiempo de guerra. Nosotros estuvimos 39 días inmersos en esa guerra, 11 días en combate directo, 848 horas de inmersión. Hay cambios que se producen, las personas son distintas, todas las personas son distintas, y uno las va conociendo a medida de que las ve cómo actúan. Y están las personas que son pensantes, las que escriben, las que hacen chistes, las que les gusta jugar a las cartas, las que prefieren el ajedrez, y uno convive con ellos. Y no hay motivo ni siquiera para estar enojado, no hay discusiones, nada. Por ello, el trato con mi superior y con mis compañeros, excelente, de la mejor manera, en una comunidad donde todos dependemos de todos, porque así es exactamente la vida dentro de un submarino. Por eso hice referencia yo de que cuando estudiaba tenía que estudiar otras especialidades, porque en el caso de que alguno de mis compañeros resultara de que no pudiera desarrollar su especialidad por causas contrarias a su ser, ¿no es cierto?, cualquiera lo podía reemplazar. Esa es la vida de un submarinista. Muy silenciosa, pero es así. ¿Cuándo volviste a tu casa? Después que regresamos de Malvinas, el 29 de mayo del año 1982, nosotros entramos en Puerto Belgrano de noche. Inmediatamente cuando pudimos atracar en el muelle, nos pusieron entre dos buques cargueros y pusieron una especie de media sombra en la parte de arriba. O sea, nosotros quedamos ocultos. Es propio de las tácticas de guerra, porque los satélites enemigos detectan y mandan información. Entonces lo que se hizo fue justamente, al menos por 2 o 3 días, porque más no se puede estar oculto, nos ocultaron. En esos 2 o 3 días que regresamos, no podíamos salir ni siquiera a tierra. Seguíamos viviendo dentro del submarino, totalmente distendidos, por supuesto, pero no podíamos salir a tierra. El día que logramos salir a tierra fueron 3 días después y salimos 5 minutos, fuimos al muelle. Es más, nos sacamos una foto ahí cuando salimos y nada más. Después de ahí, esto ya estamos hablando de que estábamos a principios del mes de junio, y un día nos dijeron aquellos que querían volver a Mar del Plata, que era nuestro lugar donde vivíamos, lo podíamos hacer. A la noche iba a haber un charter, un colectivo charter que nos iba a llevar. Pero nosotros en el submarino teníamos nuestro uniforme, no teníamos documento, no teníamos dinero, no teníamos nada. Pero nos otorgaban unos días. Fue un día lunes a la noche cuando emprendimos el viaje hacia Mar del Plata. Y el charter prácticamente nos dejó en cada uno de los lugares donde nosotros vivíamos. O sea, yo llegué a mi departamento, me dejó a una cuadra el colectivo del departamento y seguía vistiendo la ropa que tenía dentro del submarino. Así que cuando llegué a mi departamento, me di un buen baño, por supuesto, me cambié de ropa y me sentí extraño. Realmente me sentí extraño. Ya era día miércoles y el día lunes nos teníamos que presentar otra vez en Puerto Belgrano. Entonces busqué la forma de viajar de Mar del Plata a San Juan. Pero me encontré que ante la imposibilidad de que los colectivos iban el día jueves, en la noche salían para San Juan y tardaba 24 horas el viaje.
Así que iba a llegar el viernes a las 21 horas prácticamente, con suerte. Y si tenía que regresar a Mar del Plata, a Puerto Belgrano, y el mismo sábado tenía que regresar para el domingo estar otra vez en Mar del Plata, o sea, de que no iba a estar nada. Y entonces fue cuando se me ocurrió pasar por Austral, líneas aéreas, y quise comprar un pasaje a crédito. Y no me daban crédito, pero no me daban no porque no me lo pudieran dar, sino porque yo tenía que presentar recibo de haberes, qué sé yo y todo, y no los tenía, no tenía. Casi que en la base un contador me firmó un vale a su nombre para darme un poco de dinero, porque tampoco tenía dinero. Mi sueldo habían sido entregados a mi familia, así que no tenían nada. Y bueno, la gentileza de un jefe de ahí de Austral, un gerente de Austral, hizo de que con un intercambio, fue un intercambio atípico, me otorgó el crédito para viajar a San Juan. El intercambio consistió en que él me daba el crédito, pero que yo le tenía que relatar todo lo que había vivido en Malvinas. Ese fue el intercambio que tuvimos que hacer, así que café de por medio, me pasé 2 horas con él relatándole toda mi experiencia, todo lo que había vivido. Y bueno, al otro día pude viajar en avión de Mar del Plata a Buenos Aires, San Juan, y salí a las 10 de la mañana de Mar del Plata y a las 13, a las 13 más o menos, estaba con mi familia. Fue nuestro primer encuentro. La última vez que nos habíamos visto había sido en las vacaciones de verano, 81-82. Y fue toda una sorpresa para ellos, porque yo iba todavía, no digo vestido como estaba en el submarino, pero con todo la vivencia de haber estado ahí adentro, que es, uno pierde el contacto con el sol, por ejemplo, pierde de que en el submarino, a pesar que navega, se mueve rolando, constantemente se mueve así. Entonces uno cuando entra a un submarino y empieza a navegar y empieza a desplazarse de un lugar a otro como si estuviese borracho, pero a las 72 horas ese efecto pasa y después camina tranquilamente como si estuviese en tierra firme. Pero cuando vuelve a la tierra firme, ese efecto se vuelve a producir, o sea, uno está caminando en tierra firme pero está como borracho. Bueno, yo cuando llegué a San Juan todavía estaba con los efectos de la navegación que había tenido y mi familia sorprendida, alegre, feliz de que haya regresado. No obstante, la guerra no había terminado, le estoy hablando yo de los primeros días de junio, y nosotros teníamos idea de que podían reparar el submarino y volver otra vez a reintegrarnos en las Islas Malvinas. Bueno, las cosas no sucedieron así, pero no les daba mucha esperanza yo a mi familia de que ya se había terminado todo. Para mí la cosa continuaba. De todas maneras, fue muy emocionante ese encuentro. Era soltero en esa época, así que fue el encuentro con mi mamá, mis hermanas y con familiares, con amistades del barrio, aquellos que me conocían. Pero muy emocionante, sí. ¿Cuándo decidiste formar parte de una organización de veteranos? ¿Cuándo llegaste a la organización en casa de veteranos? Bueno, mi decisión de formar parte a una organización de veteranos estuvo siempre ligada a que en donde yo me encontrase, por ejemplo, cuando estaba en Mar del Plata o después cuando yo me retiré de las Fuerzas Armadas, trabajé en Capital Federal, pero siempre estaba ese vínculo latente de coexistir con gente que haya estado en Malvinas. En esos primeros años, a los cuales yo hago referencia, todavía no existía prácticamente nada
que agrupara, y era lamentable que no existiera eso. En parte, el Estado tenía una pequeña culpa porque desde el punto de vista que yo tengo, hemos sido siempre un país triunfalista. El hecho que perdiéramos una guerra era como para que nos ocultaran, que no se hablara más del tema, y esto sucede en los primeros años posterior a la guerra de Malvinas. Realmente los grupos organizados se constituyen a partir de la década del 90, en donde ya empiezan a sentir los efectos posterior a esa guerra, que son efectos adversos, por así decirlo, dado de que hay mucha gente que tuvo una terrible neurosis de guerra, que no hubo contención, digo, por parte del Estado, por parte del Ministerio de Salud, digamos, no sé. Alguien se tendría que haber hecho cargo, en más sabiendo que estos efectos sucedían, porque uno puede estar preparado, como en el caso mío, que era muy profesional para una guerra. Yo tenía un profundo conocimiento en armas submarinas, las conocía todas, torpedos, minas de influencia, bombas de profundidad, todo lo que fuera electrónico o no electrónico, yo conocía su funcionamiento. Armas que se habían fabricado en distintos países, tenía conocimiento de armas europeas, de armas americanas, de armas rusas. Era muy profesional en ese aspecto y tal vez estaba muy bien preparado para ser un profesional, pero con el tiempo me doy cuenta que nadie está preparado para enfrentar una guerra. El ser humano no está preparado. Ese alto impacto que produce la guerra es lo que hace que después tenga secuelas, que son los traumatismos que se viralizan en las personas, como lo que es el estrés ahora. Nada más de que, bueno, en esa época no se sabía mucho del estrés y era la parte traumática de tener de haber atravesado por un trauma como lo es el impacto de una guerra. Uno puede soportar a lo mejor cualquier impacto, pero pequeño, algo pequeño y no va a suceder nada. Pero el impacto de una guerra en donde uno no sabe exactamente qué sucederá mañana, porque uno vive en la guerra, uno vive el presente nada más, ese momento. Y dentro de ese submarino vivimos experiencias terribles. Nos fuimos de lo que dictaban los manuales. Los manuales decían que nosotros, por ejemplo, podíamos vivir dentro de un submarino 5 días como máximo sin regeneramiento de aire. Nosotros vivimos 7 y los vivimos. Por supuesto que sentimos el efecto de tener que respirar no oxígeno, sino volver a respirar el dióxido de carbono, por ejemplo, o el monóxido. Y bueno, lo sentimos el efecto, estábamos mareados, estábamos mal, o sea, era preferible estar acostados, pero teníamos enemigos arriba, que nos estaban buscando, que nos estaban asediando. Bueno, esos impactos son terribles. La neurosis de guerra que se genera es lo que ha hecho de que haya en la actualidad más suicidios, veteranos que se suicidaron, que los 649 que murieron en Malvinas. Es solamente un acto de contención lo que hacía falta, contenerlos. Recibimos la contención por parte de nuestros familiares, que fueron los que nos contuvieron, pero después de una guerra, y yo me pongo en la posición de un soldado, yo no era soldado, era personal de clase, de estudio, era personal de guerra en realidad, pero un soldado que después que terminó, bueno, vaya a su casa, haga su vida, ya está. Usted no estuvo nunca con nosotros, por ejemplo. ¿Quién lo contiene? Y hay personas que no saben contener. Se necesita de verdaderos profesionales para esa contención. Entonces, bueno,
después de todo eso, cuando se iniciaron en la década del 90 las agrupaciones, fue cuando a mí me impulsó a querer participar justamente con ellos. Ya dejé Buenos Aires y me vine acá a Córdoba, que fue donde me casé realmente, porque yo me casé después de Malvinas, y acá en Córdoba encontré que ya habían organizaciones que se estaban gestando y que estaban hechas por veteranos de guerra. Y no me importaba que eran soldados del ejército, por ejemplo, los que estaban ahí al frente de todo eso, y yo llegaba que era de la Armada y que era suboficial y todo, pero bueno, la predisposición de todo esto hizo de que con el tiempo se creara la Casa del Veterano de Guerra, en donde se sentía la pasión de estar reunidos ya en un lugar físico, donde nos podíamos encontrar, comer un asado, charlar, conocer las distintas historias, porque cada uno vivió la guerra desde su punto de vista. Entonces ellos me conocieron a mí, que había participado en la guerra a través de un submarino, y para ellos fue una cosa impresionante, pero para mí fue más impresionante cuando escuchaba de que ellos habían estado en un pozo prácticamente congelados allá adentro con el frío. Sé bien lo que son las Islas Malvinas, sé bien lo que son sus aguas, sus tierras, las conozco perfectamente, y estar enterrado ahí para mí era mucho más impresionante. Y después ya conocí un piloto de avión, una persona que era un comodoro en estos momentos y que había participado destruyendo buques enemigos desde el aire, y se había salvado por un pelito de que no lo tiraran a él. Y eso era impresionante para mí. Pero ahí fue cuando el conjunto de las personas hacen de que las historias se vivan y se sientan y se hermanen y se luche por una misma causa, que era la de malvinizar, la de ayudar a aquellos otros que no pueden a lo mejor o no tienen esa necesidad de querer ayudar al otro. Y bueno, muchas veces hemos discutido hasta temas prioritarios, y yo hice mucho énfasis en lo que era la salud. Y bueno, también luchamos desde ese ente, que es la Casa del Veterano de Córdoba, en pos de la salud de los demás, de nuestros hermanos, porque realmente nos decimos así. Son todos veteranos de guerra, todos ya llegando a la edad de 60 años en estos momentos, algunos un poco más mayores, pero bueno, y eso fue lo que me impulsó. De todas maneras, también dentro de lo que era la parte de malvinizar, en nombre de la Casa del Veterano de Guerra, me llevó a conocer otros municipios, otros lugares, otra gente, otras escuelas, otros chicos, y para mí era como una misión, y era una misión importante, era poder relatar la historia que yo había vivido. Y para los chicos, por ejemplo, de las escuelas, era poder tocar en carne y hueso a una persona que había estado en la guerra. Y bueno, era lindo, porque muchas veces uno lo comparaba, qué sé yo, a mí me habían enseñado lo que era el cruce de los Andes, ¿no es cierto? Y todo lo que hizo San Martín, por ejemplo, hoy en día en universidades de Estados Unidos, se estudia y se avala, y es una gesta impresionante. Y bueno, y en este caso a mí los chicos avalaban mi historia de Malvinas y me tocaban, pero yo no podía haber hecho eso con San Martín, por ejemplo, porque no había ninguno vivo. Entonces no había un granaderito por ahí, aunque sea para poder tocarlo yo y decir, bueno, estuvo con San Martín, no sé si la palabra exacta es héroe, ¿no? Pero una persona que participó, un veterano de guerra, digamos así, un verdadero veterano de guerra. Eso fue lo que me llevó a participar dentro de lo que es un ente de agrupación entre veteranos de guerra.
¿Qué sentís al hablar de la guerra luego de 40 años? Ah. Los sentimientos son cruzados. O sea, hay una emoción tremenda al revivir todos esos momentos, como ya lo expresé, con un antes y un después, que nos cambia directamente. Es como si el año próximo, el 2 de abril, yo cumpliese 40 años de edad. Es como volver a renacer otra vez. El orgullo que yo siento por haber participado en la guerra no lo puedo describir realmente, y no se entendería tampoco. Es algo que, por ejemplo, ya se lo he transmitido a mis hijos. Tengo la suerte de tener una nieta también, y se lo voy a transmitir a ella. Me dio la oportunidad, porque si hago una vuelta al pasado, voy a decir que mi mamá no quería que yo integrara las Fuerzas Armadas o que integrara la Armada Argentina. Ella no estaba conforme con esa idea. Y cuando me despedí de ella para formar parte de la Armada, le dije algo que me salió en ese momento. Y lo mío fue decirle: Ma, algún día usted va a estar orgullosa de mí. Pero lo dije sin saber lo que iba a pasar en el futuro. Malvina me dio la posibilidad de que mi madre esté orgullosa. Cumplí con eso que le dije. ¿Hay algo más que quieras decir, que quieras contarnos? ¿Las vivencias de la guerra? Bueno, a ver. Habíamos llegado hasta el 1 de mayo. Ese 1 de mayo se presentaba en la mañana muy tranquilo, habíamos estado asentados en el fondo del mar y necesitábamos ya una carga de batería y una regeneración de aire. Para eso nosotros teníamos que llegar a unos 16 metros de profundidad, sacar el tubo de snorkel, que es lo que necesitan los motores para que ingrese aire y se pongan en marcha, los motores diésel, y cada motor tiene un generador acoplado en la punta y eso hace que se carguen las baterías. Justamente ese mismo aire es el que circula por todo el submarino y se hace el regeneramiento de aire. Se escapa todo lo que es el monóxido de carbono acumulado, escapa también un poco de gases que emanan de las baterías, que en un elevado porcentaje se convierten en explosivos. Y bueno, se regenera automáticamente todo. Nosotros habíamos ascendido lentamente después de estar a 75 metros de profundidad y cuando llegamos a 50 metros escuchamos una palabra que no la queríamos escuchar en realidad, que era contacto. El sonarista, el tipo que escucha los sonidos fuera del submarino, había logrado identificar que había un buque o varios buques que no tenían que estar ahí. Entonces, ahí empieza todo lo que es el revuelo de entrar en combate, ocupando los puestos asignados para cada uno. En el caso mío era operador de tubos lanzatorpedos. Y bueno, el operador, el sonarista, siguió clasificando el contacto hasta que tuvo la certeza de que era una fragata inglesa. Estaba a 11 kilómetros de distancia y nosotros iniciamos un acercamiento y ahí se lanzó el primer torpedo. Esto ocurría aproximadamente el 1 de mayo a las 10 de la mañana. Lamentablemente el torpedo cortó el cable que lo guiaba
y perdimos contacto con ese torpedo y no hubo detonación, nada. Lo que sí pudimos ver eran de que esa fragata y otras más que se encontraban en el sector se dispersaron. Y enseguida también pudimos notar de que apareció una flotilla, digamos, de helicópteros, que es el único enemigo que nosotros teníamos verdadero, y esos helicópteros empezaron en todas una zona a sembrar de unos aparatos que se llaman sonoboyas. Las largan al agua, tienen una antena que queda bajo el agua y otra antena que queda en el aire. Con eso ellos hacen búsqueda en el fondo del mar, en esa zona, y transmiten su búsqueda hacia los helicópteros. No tuvieron resultados porque nosotros habíamos hecho ya las evasivas para no estar en el lugar donde habíamos lanzado el torpedo. Ellos nos buscaron ahí. Nosotros ya nos habíamos ido a otro sector. No obstante, los helicópteros se dieron cuenta de esa maniobra. Como yo les digo, ellos son gente muy instruida en lo que es la guerra antisubmarina, son los mejores del mundo, y se dieron cuenta de esa evasiva, entonces nos empezaron a buscar por otros lugares. Al no tener contacto con nosotros, uno de los helicópteros hizo el primer lanzamiento de torpedo de ellos, largaron lo que se llama un crazy torpedo loco, que ese torpedo entra, se arma en el agua y empieza a buscar, busca ciega. Este tuvo suerte, nos encontró. El torpedo sí nos encontró. Y bueno, el sonarista dijo, tenemos torpedo por la parte de la popa, por atrás nuestro, y la única forma de escapar de un torpedo es ponerse a la misma velocidad que el torpedo. O sea, se forma un paralelaje en velocidades. Entonces el torpedo no te alcanza. Y se le largan ciertos productos para simular que somos nosotros, a ver si explota contra esos productos. No, este torpedo no le dio bolilla a los productos que largamos y nos seguía a nosotros. Nosotros teníamos toda marcha hacia adelante. El submarino tiene 5 marchas hacia adelante y estaba en la quinta, en la de más alta velocidad. Y el rumbo nuestro era el sur, rumbo sur teníamos. O sea que estábamos al norte de las islas y íbamos hacia la isla. En un momento determinado, el submarino chocó contra el fondo, porque nosotros íbamos a una misma profundidad, no sondábamos el fondo para no darle datos al torpedo, porque el torpedo iba a escuchar que estábamos sondando a nosotros, así que no sabíamos la profundidad. Pero al ir hacia el sur, por supuesto el lecho marino va subiendo, que es lo que se transforma después en la playa que tienen las islas. Y bueno, el submarino chocó y bueno, ahí tuve una experiencia de abrir unas válvulas que dejaban escapar el aire de unos tanques, entraron unos 300.000 litros de agua a la parte de proa, lo cual hizo de que el submarino se pusiera pesado, se arrastró en el fondo por la velocidad que tenía. Al arrastrarse formó una cuna y el comandante, cuando se dio cuenta de que el submarino se estaba arrastrando, abrió las válvulas de popa para que se inundaran los tanques también, y eso nos puso súper pesado hasta que frenó el submarino ahí abajo. El torpedo seguía tras nuestro, no nos había abandonado para nada y tuvimos tal vez una cuota de suerte. ¿Y por qué la cuota de suerte? Porque todos los torpedos del mundo trabajan con 2 seguros. El primero es un techo que tienen para que no salgan a la superficie. Y el segundo es un piso para que no exploten contra el fondo. Entonces se mueven ahí. El submarino había quedado justo debajo del piso. O sea que el torpedo nos encaraba a nosotros y cuando estaba por llegar, su parte automática electrónica que tenía hacía que subiera nuevamente porque para él ya iba a tocar el fondo. Entonces subía.
Cuando subía, daba unas vueltas en caracol, nos volvía a ubicar y nos volvía a atacar otra vez. Bueno, así estuvo hasta que se le terminó la batería, por suerte. No nos atacó más, nos salvamos de ese torpedo. De todas maneras, nos seguían buscando los ingleses, tiraban bombas de profundidad, a nosotros nos explotaron bombas prácticamente a 1,5 kilómetros donde estábamos, pero se sentían muy fuertes, extremadamente fuertes. Y cada vez que podíamos, salíamos del lugar que estábamos y nos dirigíamos a otro lugar y nos volvíamos a sentar, lo cual implicaba que nunca habíamos podido hacer ni carga de batería ni regeneramiento de aire, que era lo que estaba jugando en contra para nosotros. No nos enteramos tampoco que todo esto que estoy relatando ya había pasado el 1 de mayo, ya había pasado el 2 de mayo, el 3 de mayo nos enteramos porque pudimos sacar una antena y la sacamos antes que llegaran los helicópteros. Nos enteramos del hundimiento del crucero General Belgrano que ocurrió el 2 de mayo. No sabíamos nada, pero nos dolió por el hundimiento del crucero en sí y porque teníamos 4 submarinistas también que integraba la dotación del crucero. El día, bueno, más o menos, el día 8 es donde volvimos a tener otro contacto. Pero este contacto era raro. Era raro porque, por empezar, no estaba en superficie. En segundo lugar, cuando lo empezamos a clasificar, parecía que fuera una ballena. No era una ballena. Tampoco fue un banco de krill, porque los krill, cuando se reúnen, son millones, estos bichitos chiquititos, pero forman una pantalla de que da como un contacto. Pero no eran krill. Y lo más espectacular que tenía era que cuando nosotros nos movíamos, el contacto se movía. Nosotros parábamos, el contacto paraba. Y no teníamos otra explicación que dar de qué era lo que estaba pasando. No recibíamos ataque tampoco de ese otro contacto. Seguramente nos tenía en la mira o algo por el estilo. Y nuestro pensamiento era de que lo peor que nos podía suceder era encontrarnos con otro submarino, porque un combate entre 2 submarinos es como aquel viejo dicho, el que pega primero pega 2 veces, o sea, había que pegar primero. Entonces, bueno, preparamos un torpedo, pero este era antisubmarino, no era de superficie, como el primero que habíamos lanzado, y hicimos el lanzamiento, calculándole que a los 7 minutos tenía que explotar contra el contacto que teníamos nosotros. A los 7 minutos no explotó, a los 8 tampoco, a los 9 tampoco, y ya lo dimos por perdido. Pero a los 10 minutos se escuchó una explosión tremenda. Había hecho impacto ese torpedo. Si me preguntan contra qué, no sabemos. En los anales de la historia no está configurada esa explosión. Suponemos que Inglaterra hizo unos archivos secretos que se iban a abrir en 90 años, creo que faltan como 60 todavía. Y tal vez ahí se pueda saber contra qué explotó el torpedo. De todas maneras, yo he tratado de seguir la ruta de los 6 submarinos que tenía Inglaterra desplegado en Malvinas, y el único que me llama la atención a mí es el HMS Onyx de Inglaterra, que ese submarino llegó averiado a la isla de Ascensión y fue el último submarino que entró en Inglaterra, porque estuvo demorado mucho tiempo en la isla de Ascensión. Y la pregunta mía es, ¿cómo se averió? ¿Qué le pasó que estaba averiado? Pero nadie dice nada. O sea, todo esto son hipótesis que yo tengo. Pero tal vez sea el submarino al cual nosotros le pegamos con el torpedo. Después de eso,
nosotros teníamos que abandonar la zona donde estábamos porque era evidente que nosotros estábamos por ahí. Hicimos un viaje donde llegamos pasamos frente a Puerto Argentino, pasamos por el campo minado, muy suavemente para no tocar ninguna de las minas, y teníamos que buscar buques que se aproximaran hacia donde había sido hundido el Sheffield, por ejemplo, que ya lo habían hundido también, y que seguramente si iban en búsqueda de personas para rescatarlas, nosotros teníamos la oportunidad de atacar. Bueno, pero no encontramos nada, así que nuevamente, por decisión del comandante, regresamos a la zona que teníamos asignada. Y en esa zona, haciendo un poco de búsqueda, en la noche del 11 de mayo, tuvimos 2 contactos excelentes en la boca de la entrada del estrecho de San Carlos, y bueno, ahí sí que nos preparamos para atacar, y fue un ataque bastante bien hecho, o sea, no había margen de error, no podíamos fallar. Nosotros queríamos bajar alguno por lo menos, y estaba ahí. Hicimos el lanzamiento, la nave que se encontraba frente a nosotros era la HMS Alacrite, una fragata del tipo 42, y le largamos el torpedo. Hicimos nuestras evasivas, y cuando teóricamente tenía que explotar el torpedo, sentimos el ruido, pero se sintió bien fuerte, el ruido cuando pega contra un metal. Y no tuvimos más contacto con el torpedo, no explotó nada. Y por supuesto, después de ese ruido, las 2 naves, pues estábamos preparándonos para atacar la otra, las 2 naves, una fuga tremenda, chao, hasta luego, me voy de acá. Con los años, y hace aproximadamente 2 años atrás, el comandante que yo tenía en el submarino San Luis se reunió con el comandante de la Alacrite, y juntos mantuvieron una conversación, ya no como enemigos, sino como viejos veteranos de guerra. Y bueno, hablaron sobre el torpedo, y el comandante del Alacrite le dijo: sí, me pegó el torpedo. Dice: acepto que me pegó. Dice: sí, lo escuché yo también, por eso me di a la fuga. En ese momento al comandante se le había regalado un álbum donde en cada una de las páginas estaban cada uno de sus tripulantes. Estábamos todos ahí. Y no tuvo mejor idea el comandante que abrir la página en donde estaba la foto mía. Y dice: él fue el que preparó el torpedo. Bueno, así que de esa forma me conoció el comandante del Alacrite inglés, me conoció a mí, y cuando se despidieron con el comandante le dijo: mi esposa le manda los más sinceros y cordiales saludos y lo felicita por no haber explotado ese torpedo. Es algo del clásico humor inglés, ¿no es cierto? Y bueno, esos fueron los ataques ya después del 11 de mayo. El submarino no estaba en condiciones de sostener más ataque, dado de que los torpedos no funcionaban como nosotros queríamos. Y bueno, pasaron los años, y con un estudio intenso que se hizo sobre los torpedos, resulta ser de que, por ejemplo, un aparato que llevan los torpedos, que es un giróscopo, estaba mal conectado. O sea, estaba mal conectado para nosotros, que vivimos en el hemisferio sur, pero para el torpedo que había sido fabricado en Alemania, que pertenecía al hemisferio norte, ese giróscopo trabajaba perfectamente bien. Y bueno, era uno de los errores que cometía el torpedo, que nosotros, por ejemplo, lo lanzábamos y le decíamos que tenía que ir hacia la izquierda, y el torpedo iba y se iba hacia la derecha. Entonces, por eso fallamos con los tiros de torpedo. Pero la unidad hizo todo lo posible por estar a la altura
dentro de lo que es el submarino San Luis, y que fue condecorado con la medalla de honor al valor en combate. Eso es, bueno, ya les había resumido y les había dicho que regresamos a Puerto Belgrano en mayo, después de 39 días de navegación y 10, 11 días de combate con la flota inglesa. Creo de que las cosas que se hicieron dentro del submarino, estoy sumamente convencido que fueron las correctas. No estoy muy convencido de las disposiciones que se tomaron después con ese submarino, porque realmente está triste y abandonado, más o menos como nosotros, en el astillero Storni, en Buenos Aires. Todavía vive el submarino San Luis, pero por un decreto del entonces presidente Menem, lo sacaron fuera de circulación. Sin embargo, su hermano gemelo, que era el submarino Salta, en el cual yo tuve mis primeras experiencias, todavía sigue navegando. No entendemos por qué el submarino San Luis no navega. Pero bueno, son cosas que suceden y ya está, es esto. Gracias, muchas gracias. Ya estaría.